Buen día a todos, bienvenidos a nuestro webinar de Excel Analítica Predictiva. Les presento a nuestro speaker el día de hoy, que es Héctor Padilla, y él es director de la Unidad de Negocios de Analítica de Datos, y pues nos estará guiando durante todo este evento. Instrucciones para la interacción que vamos a tener en el día de hoy con GoToWebinar. Pueden levantar la mano o para que les podamos abrir el micrófono y puedan compartir su punto de vista o alguna pregunta. Y también nos las pueden hacer llegar a través del chat, todas las que tengan preguntas, objeciones, dudas. Y todo esto se realizará al final de la sesión. Vamos a dar unos minutos para toda esta participación. Y sin más por el momento, los dejo con Héctor Padilla. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Como me presentaron, soy Héctor Padilla y bueno, pues vamos a empezar el webinar. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la mayoría de las organizaciones tenemos algún experto en Excel, si no es que nosotros somos los expertos en el Excel. Y empezamos a hacer una relación de datos y de tablas y de archivos, en donde pues, tenemos toda la información importante de nuestras organizaciones, pero luego pues el mantener esa, yo le llamo una integridad mantener esas referencias o las mejores versiones de la información, pues se vuelve luego una parte de caos manejarlo, ¿no? ¿Qué sucede? La mayoría de nuestras organizaciones nacen del Excel, conforme vamos evolucionando se van acumulando los datos, tenemos un par de expertos en datos, pero pues llega un momento en que pues aunque es lo más sencillo, lo más barato, pues empieza a complicar con respecto, se va madurando las organizaciones, ¿no? Y bueno, lo peor de todo es que hay personas que, pues los que desarrollan este Excel, que el know-how está ahí y luego pues sufrimos mucho cuando nosotros tenemos que pues sustituir a esta persona o cuando no está esa persona, pues nos vemos muchas veces imposibilitados a poder continuar con los trabajos de manejo de información. Y bueno, pues aquí la idea es, el Excel sigue siendo por excelencia la mejor herramienta, sin embargo, en el tema de mediano o largo plazo, mantener toda una estrategia sobre Excel, pues empieza a ser costoso a la organización, en tanto a un tema de eficiencia y un tema de oportunidad en la toma de decisiones. Entonces, con estos puntos, la agenda de hoy, pues vamos a ver un poquito cómo maduramos del Excel hasta ya llegar a los temas de modelos de analítica predictiva, que ya son utilizar temas de inteligencia artificial para poder hacer mejores diagnósticos, pronósticos o predicciones sobre algún comportamiento a través de nuestros datos. Y bueno, vamos a pasar por varios temas, que es cómo son buenas prácticas de cómo consumimos esos datos, cómo un concepto básico para esto es poder tener pues los datos organizados y ahí hay una estrategia de datos maestros, se le llama, y luego empecemos a ver ya cómo empezamos a madurar la toma de decisiones desde un pronóstico tradicional ya hasta un modelo predictivo, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos en la medida que nos alcance el tiempo. Entonces, en la parte de ingesta, la mayoría de las organizaciones lo que empezamos a tener es pues muchas fuentes de información. Algunas de estas siguen siendo fuentes en Excel, en otras son páginas web, nuestros sistemas de diferentes sabores. Y aquí es donde empieza la complicación, porque a lo mejor en el sistema A a los clientes se les llama de cierta forma, en el sistema B pues a lo mejor viene referenciado por el RFC o por el número de cliente. No necesariamente todo está escrito de la misma forma, entonces cuando queremos juntar la información, pues no coinciden los datos y y pues hay desórdenes en que no tiene uno como que una estructura adecuada en quién es el dueño o cómo se van a escribir los datos de una manera correcta. Entonces, para esto, pues hay ciertas prácticas, que más o menos les voy a platicar cómo va evolucionando esto. Tradicionalmente lo que hacemos es, pues tenemos una persona que es la experta en el Excel y esta persona paulatinamente pues empieza a extraer la información de diferentes sistemas y lo va consolidando en Excel, ¿no? Entonces ahí es, pues son mis sistemas de inteligencia de negocio.
Cuando empezamos a hacer un siguiente nivel de madurez y una buena práctica es poder empezar a trabajar con, déjenme ver si me saltó una lámina, no está bien, sí. Perdón. Una buena práctica es poner una base de datos intermedia donde la información que se extraen, que antes extraíamos de los Exceles, lo bajemos a una base de datos con nuestros procesos de llamamos transformación, pero pueden ser donde normalizamos un dato, por ejemplo, las fechas van con cierto formato, a lo mejor sí hay ciertos procesos de calidad o de transformación para normalizar el nombre del cliente, los RFCs, etcétera, ¿no? Y se deja en una base de datos intermedia, que esto en lenguajes técnicos pues es un Operational Data Store, o ya traído a las nuevas tendencias, pues es un data lake, ¿no? Un lago de datos donde pues bajamos toda la información y entonces de ahí ya podemos alimentar los Exceles o nuestros sistemas tradicionales de Business Intelligence, que es pues ahí están, por ejemplo, Microsoft tiene el Power BI, pues ahí está Tableau, hay ClickView, hay una cantidad de software que hace eso. Pero una vez teniendo una base de datos común, lo que hacemos son tres cosas. Una es que la información que está ya, dijéramos, de alguna manera digerida, normalizada y limpia, pues podría empezar a alimentar pues, desde Excel hasta diferentes tablas o sistemas. Entonces, eso me ahorra que pues no tengamos una maraña de conexiones alimentando diferentes sistemas y luego inconsistencia en la información. Número dos, el día que yo quiera madurar de un Excel a una herramienta tipo Power BI o algún otro modelo, no tengo que tirar a la basura todo, simplemente, pues al menos toda esta capa es común para todo esto. Entonces, migrar de un sistema a otro me hace interdependiente. Y la tercera, el día que yo integre una nueva fuente, me podría estar generando pues tengo un tema de disponibilidad de información al resto de los equipos de trabajo que están haciendo temas de análisis de información. Paulatinamente, estas bases de datos son bases de datos todavía transaccionales, que significa que puedo pues trabajar tanto en escritura y lectura de manera por transacción. Entonces, por ejemplo, si aquí ya tengo una base de datos o tablas de clientes normalizadas con ciertos criterios de calidad, podríamos hacer que un sistema se alimentara de esta base de datos, que eso es algo que no se puede hacer cuando hacemos extracciones desde Excel o tenemos información en bases de datos analíticas, ¿no? Entonces, esto es una base de datos de staging, es un data lake con lo que queríamos llamar, y donde podemos estar haciendo información tanto de ida, de regreso a mis sistemas transaccionales, que me da muchos beneficios, pero puedo empezar a alimentar los sistemas de inteligencia de negocio. Aquí serían los famosos cubos, y ya la manera en cómo lo visualizamos. Les decía, aquí está la parte de las pues Power BI, Tableau, hasta el mismo Excel, y podemos crear una capa de donde se van creando pues, las dimensiones y los modelos de datos. Esta es la manera más simple, una arquitectura por lo menos de 3 capas que me va a permitir tener flexibilidad y crecimiento. Después, ya de aquí que tenemos esa plataforma o ese lago de datos, pues empezamos a poder tener cualquiera de esos tipos de proyectos, ¿no? Si estamos hablando de grandes volúmenes de información, lo que cambian son los aplicativos, la manera de estar procesando la información, pero básicamente se mantiene en 3 capas, donde traemos toda la información de streaming, videos, etcétera, lo metemos en un lago de datos y luego se empieza a procesar para poder hacer modelos de analítica, ¿no? Otra gran tendencia de esto es organizaciones, sobre todo en el sector de manufactura, servicios, retail, que pues ya traen ciertos grados de madurez con su data warehouse. Con todo este tema que ha salido en la nube, podemos empezar a hacer temas de optimización para bajar costos o para hacer temas de escalabilidad o poder llevar maneras de poder desarrollar proyectos de inteligencia de negocio de una manera más flexible. Y le llamamos a esto optimización de data warehouse. La verdad es que ahorita lo que se ofrece en la nube nos permite pues lo que antes hacíamos probablemente proyectos de 6 meses, 18 meses, los podemos sacar ahorita en un par de meses, si no es que hasta en uno, y dando resultados de negocio a un precio muy competitivo porque pues empieza a ser
el modelo de pago por uso, ¿no? Pero básicamente estos son los modelos donde pues, ya tenemos los sistemas de inteligencia tradicional, la manera en cómo se consume, pues, son los reportes, la parte de automatización, pero luego ya llegamos a la parte de modelos predictivos, ¿no? Ya en una arquitectura mucho más madura, este es el estado al que deberíamos de estar llegando. O sea, aquí tenemos la información, pero este tipo de arquitecturas, por ejemplo, este Data Lake lo tenemos en una base de datos tipo NoSQL. ¿Qué significa? Que podemos, no es como la base tradicional de las relacionales que son pues columnas y renglones, sino estos se miden por, le llamamos objetos, pero al final aquí podemos embeber desde información de datos estructurados, para los que son más en el contexto de negocio, pues datos estructurados son como un Excel, ¿no? Columnas y renglones, pero también podemos meter información semiestructurada, por ejemplo, texto libre que venga de redes sociales, o podemos tener imágenes, audio, video, y todo lo podemos meter en este proceso. Y aquí en este Data Lake empezamos a hacer como los procesos de transformación, enriquecimiento y calidad de datos. Aquí lo interesante es que una vez que empecemos a hacer estos procesos, pues se está haciendo para cualquier tipo de información y vamos creando fuentes, tres tipos de fuentes, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo funciona, pero pues mis datos transaccionales, que es como pues las ventas diarias, eh, eh, pues sueldos, nóminas, todo lo que tiene que ver con una transacción. Los datos maestros son datos que no cambian con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí metemos nombres de clientes, catálogos de productos, en aseguradoras, pues los catálogos de los vehículos, etcétera, que son datos que no cambian con respecto al tiempo. Y esto es una muy buena práctica para hacer el primer paso a tratar de entender cómo está comportándose la información. Y otro tipo de fuente que nosotros le llamamos son fuentes autoritativas, que son los que conocen un poquito de gobierno de datos. Al final lo que buscamos es que las organizaciones puedan consumir pues la información que está avalada por los dueños de la información. Entonces, por ejemplo, eh, las ventas, ¿no? Ah, bueno, las ventas se van a sacar de este sistema en el corte de las 6 de la tarde. Pues así se hace el corte de las ventas diarias y esa es la información que a partir de ahí todo se consume. Porque si no existiera ese gobierno, pues no es lo mismo el que saca la información a las 6 de la tarde que el que la sacó al día siguiente. Alguien ve las ventas como embarques, alguien lo ve como pedidos y alguien lo ve como facturado. Entonces, esos son los temas que se van organizando y una vez que ya la organización ya definió y se puso de acuerdo, pues le llamamos una fuente autoritativa de que todo el mundo pues se tiene que empezar a alimentar de esos datos, ¿no? Y aquí, una vez que ya tenemos estos datos, que estos son los datos realmente, yo le llamo datos armonizados, que son datos que ya están listos para consumir, pues hacemos la parte de Business Intelligence tradicional. Aquí se alimentan mis cubos, mis Exceles, mi Power BI, etcétera. Y estas mismas arquitecturas me pueden servir para empezar a hacer procesos de inteligencia artificial, que tradicionalmente pues se hace procesos de minería de datos, de machine learning. ¿Y qué es lo que hacen? Que pues estos algoritmos, ahorita vamos a explicar un poquito más de esto, estos algoritmos lo que hace es que a partir de los datos pasados empieza a predecir sobre datos futuros, pero para que, dijéramos, el algoritmo sea asertivo, pues necesita tener datos pues estructurados y con ciertos grados de calidad y validez para que las predicciones fueran lo más acertadas posibles. Entonces, no hay forma de poder tener algoritmos, que los algoritmos aprendan de datos si no tienen un proceso de curación o de armonización, que básicamente pues es meter procesos de calidad, de homologación, de transformación. Y de aquí ya se alimentan a los sistemas visuales, o ya podríamos empezar a trabajar con otro tipo de tecnologías como asistentes virtuales o pues, los temas de automatización de procesos o de robotización. También aquí en la parte de ingesta se pueden incluir temas de inteligencia artificial como por ejemplo son dos grandes segmentos, ¿no? Lo que le llamamos visión artificial, que es a partir de una imagen yo pueda reconocer el objeto o pueda reconocer ciertos contenidos. Tradicionalmente lo que hacemos aquí es
poder procesar, por ejemplo, un PDF o una imagen y poder extraer los datos de ahí y poderlos meter en un proceso de, de, de curación para convertirlos en datos estructurados, o a partir de un video o una imagen, o perdón, un video o voz, poder extraer el sonido y entonces empezar a identificar palabras clave para poderlas embeber y empezar a tomar decisiones. Este tipo de tecnologías ya es un poquito más elaborado, más complicadas, pero algunos ejemplos que se pueden estar dando aquí es que, por ejemplo, se puede estar escuchando una grabación de una atención de un call center, de un cliente, dependiendo de los tonos de voz o las palabras que se estén usando, clasificar si el cliente está molesto, está contento, ¿no? O aquí, a partir de ciertos documentos, extraer información de pues montos de contrato, proveedores, accionistas, productos que se compraron, etcétera. Entonces, esos son modelos que empecemos a trabajar, pero aquí lo interesante es que, como les decía, esto una vez que está en la nube, son modelos muy escalables, podemos empezar con un cachito aquí, un cachito acá, y casi explotarlo pues hasta acá, ¿no? Y conforme vayamos madurando la organización, pues se van integrando componentes, y lo bueno e interesante es que se hacen por consumo, ¿no? Otro concepto muy importante que se maneja es para que puedan existir tanto buenos sistemas en tomas de decisión como en temas de modelos predictivos, necesitamos tener datos con calidad, ¿no? Entonces, un buen concepto que se tiene que manejar es un dato maestro, que es un conjunto de información que corresponde, o sea, así se define, ¿no? Que se corresponde a entidades como productos, clientes, proveedores, y que no se modifican con respecto al tiempo, que era lo que les decía. Entonces, aquí, la idea es que nosotros, por ejemplo, si tenemos 5 fuentes y esas 5 fuentes yo llamé de manera diferente al cliente, yo en una me llamo Héctor Padilla, en otro Héctor Manuel Padilla Maya, en otro probablemente diga Héctor M. Padilla, pues a nivel de sistema son tres sistemas diferentes, pero eh, sabemos porque a lo mejor tienes el RFC, tienes un número de contrato común o hay algo que te caracteriza, que puedes identificar, al menos un ser humano si lo puede identificar que es la misma persona, pues lo tienes que homologar, y entonces lo que tenemos que hacer es que todas estas transacciones de estas tres fuentes las agrupemos asociadas a un solo cliente. De aquí se derivan proyectos, por ejemplo, de clientes únicos, catálogos de productos, los famosos este, eh, eh, son catálogos únicos de productos, o vienen otros temas de consolidación de información. Y me permite trabajar en una manera muy simplificada para poder entender en datos y agruparlos de una manera correcta. Es que aquí me ando peleando con el mouse. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hacemos, nosotros en Grupo Scandal lo que desarrollamos creamos un producto que se llama un Data Hub, ¿no? Pero en el mercado hay herramientas que se llaman Master Data Management, hay otras organizaciones con una característica un poquito más simplista, pues finalmente son tablas dentro de base de datos, donde lo que hacemos es, a través de ciertas capacidades, podemos tener, por ejemplo, tablas o bases de datos para productos, para entidades, para ubicaciones y para activos. Entonces, por ejemplo, una entidad podían ser sucursales, camiones, personas, productos, pues todos sus catálogos, los videos asociados, los precios, tablas de productos, fotografías en activos, pues documentos, fotografías, contratos. Entonces vamos teniendo como ciertas clasificaciones por entidad, y luego podemos hacer cruces de todos contratos. Más o menos lo que se estaría viendo es un modelo así, ¿no? Un modelo de datos maestros, lo que me permite es, en este caso, por ejemplo, poder tener datos maestros de personas, y estas personas pues tienen asociadas cuentas de Facebook, cuentas de correo, edificios, eh, y empezamos a encontrar relaciones, porque una vez que digo, bueno, esta cuenta de Facebook tiene asociación con esta otra cuenta de Facebook, pues entonces empiezo a encontrar relaciones. Puede empezar a contar relaciones porque tengo dos personas con el mismo apellido y viven en el mismo domicilio, entonces puedo intuir que son hermanos o tienen algún
parentesco o trabajan o viven en el mismo domicilio. Entonces, aquí empezamos a generar este tipo de atributos y empieza ese tipo de correlaciones. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo que les ponía de un Héctor Padilla, antes ubicaban que eran 3 personas. Cuando yo lo unifico, bueno, pues entonces ya tengo aquí esta persona y entonces como ya los tengo los 3 juntos, a lo mejor en una base de datos tenía o en un sistema tenía los beneficiarios, tenía el nombre de la esposa, en otra base de datos tenía pues de dónde trabajaba, qué productos me había comprado. Entonces ya empiezo a crear todo este ecosistema de una vista de 360 grados. Finalmente lo que se hace es a nivel como más limpio, se crea una relación de este tipo. Son temas, le llamamos temas de unificación o household, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo donde yo agrupo por direcciones. Entonces, yo tengo un domicilio, donde en un domicilio tengo personas que dicen que viven en ese domicilio. Y entonces yo puedo hacer una entidad de familia donde pues estas personas a su vez tienen asociados préstamos de coches. Este es un modelo para finanzas, ¿no? Cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, tenemos información de dónde trabajan, probablemente redes sociales y podemos empezar a tener relaciones. Miren, esta persona en este hogar, aquí trabaja esta persona, vive esta persona, tiene relación de parentesco con estas otras 3 personas, pero a su vez trabaja en este domicilio y tiene relación con esta persona y entonces podemos empezar a hacer una cadena. Incluso podemos saber que a lo mejor en una escuela, etcétera, pues podían tener un vínculo a través de la escuela estas 2 familias. Y una vez que podemos agrupar eso y tener esas relaciones, pues me permite poder hacer, por ejemplo, estrategias de mercadeo muy interesantes, ¿no? Si yo tengo un segmento de mis clientes que tienen hijos y que tienen cierto pues segmento social o van a ciertas escuelas o ciertos clubs, pues me permitiría tener una estrategia totalmente diferente cuando yo nomás conozco al individuo que pues tiene 40 años, pero no sé más de él, ¿no? Algún caso de uso que pudiéramos ver, por ejemplo, me voy a meter al caso de uso de automotriz, donde es un ejemplo, ¿no? Donde pues necesitamos reducir el número de devoluciones de las piezas, reducir, mejorar la relación con proveedores, porque a la hora de estar intercambiando catálogos tenemos ciertas problemáticas, eh, pues porque las listas de precio, las listas de los productos, los items, orden de compra, pues todo se manda por sistemas diferentes. Entonces, una de las características que se pueden hacer es crear estos catálogos de datos maestros para poder tener una plataforma central donde se genere pues todos los récords de la información que se está asociando, tanto los datos de los puntos de venta como se está distribuyendo o se están consumiendo las refacciones en este caso, y también lo que tenemos en inventarios, donde lo tienen, la información se puede estar alimentando de manera mensual por parte de los proveedores, o sea, en vez de que uno los esté gestionando, pues se abre una especie de portal, entonces van subiendo la información y tenemos que crear un proceso, por supuesto, de calidad y normalización para que se alinee a este hub de datos, ¿no? Y entonces vamos a tener casi información en tiempo real para poder dar retroalimentación a los proveedores y que pues sea un modelo de autogestión de catálogo de proveedores. Aquí la idea es que, por ejemplo, este caso es un caso de una organización donde pues el tamaño del catálogo se incrementó en un 64% en tema de disponibilidad. La mejora del time to market desde que se actualiza el catálogo hasta que se da al mercado, pues tuvo una actualización en línea, de antes se actualizaba una vez al mes. Al poder tener estas capacidades, pues al impacto del negocio es una reducción del 7% de devoluciones, incrementar el número de proveedores en un 117%, y reducción de cobros a proveedores se redujo en 38% porque pues estábamos mandando información errada. Entonces son temas que podemos estar mejorando de manera transaccional sin tener todavía llegar a la capa de inteligencia de negocio, pero es un ejemplo, ¿no? Y así tenemos varios casos de uso independiente de la industria. Perdón, es que
Entonces, vamos a pasar, dijéramos, ya a la capa más que ahorita está de moda, todo el mundo quiere hacer predicción de datos, pero la mayoría de las organizaciones todavía no tiene el grado de madurez de la información porque, sobre todo en México, tuvimos una baja cultura de mantener datos y mantenerlos con ciertos grados de precisión y de validez, pero bueno, hacia allá va la industria. Las organizaciones que lo están obteniendo pues tienen ventajas competitivas muy claras. eh, del lado de la parte de manufactura, por ejemplo, todo el tema del IoT y las máquinas ya empiezan a manejar eso. Las organizaciones que están ya incorporando ese tipo de elementos, pues empiezan a tener beneficios en reducciones de consumo de luz, reducciones de mantenimiento de reactivos o de reparaciones reactivas, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Es utilizar análisis avanzado que permite a través de los datos históricos poder predecir comportamientos futuros, ¿no? Y ya sea hay diferentes alternativas, pero son comportamientos futuros y podemos marcar incluso hasta tendencias, ¿no? ¿Cómo se está utilizando? Hoy en día, pues los casos de uso más sonados son los que van más enfocados de cara a industrias de servicio, modelos donde pues, las organizaciones por su naturaleza tienen mucho más información y que el impacto al negocio es mucho más alto en tema de predicción. Entonces tiene que ver con reducción de riesgos, la banca, por ejemplo, todo el tema de detección de fraudes, en temas de marketing directo, pues aquí los reyes, por mucho de utilización de estos modelos, pues es un Amazon, los Google, todas estas organizaciones que ya tienen grados de madurez muy, muy altos, ese es el tipo que utilizan más de enfoque al cliente, retención de clientes, el cross-selling, el upsell, predicciones de la demanda, llámese para mejorar inventarios, para ver dónde pongo una tienda, qué inventario le puedo colocar. Pero bueno, la idea es que en cada una de sus organizaciones se podrían estar identificando pues los beneficios que pudiéramos tener en cada caso de uso, ¿no? No todos los casos de uso, pues en su momento, pues son rentables o te puede dar un modelo de este nivel. Y esta es otra gráfica que también está bien interesante de pues qué datos se utilizan en los análisis predictivos. Si ven, por ejemplo, todo el tema de IoT sigue siendo muy bajo. ¿Por qué? Porque las organizaciones están comprando pues todos estos equipamientos nuevos, maquinarias, sensores, y lo utilizan per se, pero para, por ejemplo, el monitoreo de sus equipos, el monitoreo, etcétera, pero no estamos usando esos datos más allá de lo que se vendió en el sistema. Entonces, dijéramos, son datos que se ocupan para lo que se compró como un sistema contable, pero ahí se quedan. Toda esa información después no la estamos reutilizando para poder entender relaciones y comportamientos de otro nivel. Y por otro lado, pues estamos en los datos estructurados, que son los que pues tienen más formatos, están más con ciertos grados de calidad, y entonces tradicionalmente los proyectos que hacemos pues empiezan por los datos que son los más maduros, ¿no? Que son los datos estructurados, y paulatinamente podríamos estar utilizando pues de los datos más maduros hasta los menos maduros, ¿no? Y dependiendo, algunos datos son demográficos, por ejemplo, información del INEGI, información de sectoriales, etcétera, o páginas web o datos geoespaciales como pueden estar en Google, etcétera. Entonces, este es como más o menos cómo se está consumiendo. ¿Cómo maduramos la analítica? También es bien importante porque cuando platico con personas, a veces alguien dice, es que yo ya quiero meter inteligencia artificial en mis procesos y tenemos que entender que estos son modelos de evolución. Podemos hacerlos por casos de uso más cortos, sí se puede hacer. Tradicionalmente podríamos llegar a un proyecto en 2, 3 meses, dependiendo del caso de uso, pero normalmente hay que esperar que la organización vaya madurando con respecto a la cultura de uso de información. Y esto se da tradicionalmente de manera natural, la misma organización va pidiendo sus requerimientos o la competencia nos va forzando a tener este tipo de análisis para poder pues, ser competitivos en el mercado, ¿no? Entonces,
Digamos, cuando estamos en el Excel, estamos en estas primeras dos capas. O sea, es pues poder identificar. Lo primero es qué pasó. Entonces, pues traemos la información, ya sea en un tablerito o en un Excel, y pues traemos, consolidamos información para entender pues, qué fue lo que pasó, cómo se comportaron mis ventas. Y luego ya podríamos llegar en un siguiente grado, ya que tenemos ese, pues saber qué es lo que pasó, empezar a entender el análisis, es cómo fue que pasó eso, ¿no? O sea, por qué se cayeron mis ventas o por qué crecieron eh, mis, la venta de cierto producto. Y entonces aquí empezamos, ya las organizaciones manejan los KPIs, empiezan a manejar, por ejemplo, quiero entender pues en qué sucursales fue lo que se vendió, qué características hubo, empiezas ya a hacer correlación entre sistemas. Bueno, es que ese producto se dejó de vender, pero porque no pudimos surtir por falta de inventario, que es diferente a que se dejó de vender porque cayó la demanda de ese producto, porque llegó mi competidor con una estrategia de precios más agresiva. Ahí es donde empezamos en esta capa de análisis, pero sigue siendo mucho con respecto a lo que pasó. Me ayuda a entender los datos. El siguiente nivel empieza a ver, tratar de entender qué es lo que está pasando, básicamente en tiempo real. Entonces yo empezar a tener eh, tomas de decisiones mucho más ágiles en función de si empiezo a entender ciertos comportamientos, pues disparo inventarios, podría empezar a trabajar con ciertas proyecciones. Aquí empiezan ya eh, pues análisis que pudiera estar trabajando pues a lo mejor un diario semanal de poder proveer información para manejo de inventarios, para manejo de promociones, una serie de cosas que estamos trabajando, ¿no? Aquí, por ejemplo, mucho las organizaciones de CPG y el sector de alimentos pues están constantemente monitoreando pues cómo se están moviendo los inventarios para poder surtir a sus canales de distribución. Y en el predictivo ya llegamos a un nivel de madurez en donde ya podemos predecir con grados de asertividad de más del 85-90% de cómo se van a comportar las ventas, cómo se van a comportar mis inventarios. Entonces, es muy difícil que podamos llegar a un modelo predictivo si no hice esta parte, porque aquí lo importante es entender cuáles son las variables que están incidiendo en mi negocio, que aquí me gustaría poder predecir. Eh, entonces, bueno, conforme va madurando, pues vamos madurando la tecnología, va madurándose la tecnología, los grados de complejidad de los proyectos, pero el beneficio del negocio empieza a ser alto, ¿no? Normalmente organizaciones de la pyme se queda aquí, organizaciones medianas, grandes, manufacturas, servicios, está en un nivel de análisis, monitoreo. Sector financiero ya está en algunos casos en modelos predictivos, pero la mayoría está sí en monitoreo. Lógico, los grandes bancos y todo eso, por ejemplo, BBVA por mucho está en un nivel de predictivo, ¿no? Los grandes bancos, pero pues las SOFOMES y todo esto están análisis o monitoreo. Entonces la idea es ir madurando las organizaciones, pero si no organizamos los datos no hay manera de madurar la organización porque se hacen unos caos y le llamamos, yo le llamo una anarquía de datos, ¿no? Porque está la información regada por todos lados, no nos ponemos de acuerdo, hay mucho retrabajo, la inteligencia de negocio, pues a veces yo les pregunto, ¿tienen sistemas de business intelligence? Y me dicen, sí, pues ahí está Manuel, el del departamento de inteligencia de negocio, incluso así dicen sus tarjetas de presentación, porque son humanos que entienden muy bien el negocio, entienden los datos y todo el día se la pasan recolectando información, armonizándola y creando reportes. Pero eso no es una buena práctica por la alta dependencia que tenemos a la persona y llega un momento en que pues las limitaciones en el manejo de información pues ya no se puede llevar a través de humanos, ¿no? Ya se tiene que automatizar. Para poder hacer analítica predictiva metodológicamente hay como 6 pasos, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer
yo tengo mucha información, llego así como el niño que llega con el dinero en la mano y le dice al de la tiendita, pues dígame qué puedo hacer, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos en nuestra organización ciertos datos, tenemos que tener claro un caso de uso, para qué queremos esos datos y entonces decir, oye, con estos datos dime qué puedo hacer, ¿no? Entonces ahí tradicionalmente llega una persona que puede ser un data scientist, un actuario, una persona que del lado del negocio, pero que también entienda manipulación de datos y que pueda hacer un entendimiento de cómo se están comportando los datos. Y entonces poder identificar, mira, estos datos, por ejemplo, el cierre, la venta, los puntos de venta, el manejo de mis inventarios, el clima, son datos que inciden en el comportamiento de las ventas, pero estos otros datos, como podría ser tipo de cambio, a lo mejor la facturación diaria, a lo mejor el tipo de crédito, si se te contado crédito, pues no nos son relevantes y entonces no los vamos a excluir. Entonces, ya una vez que se hizo este análisis, que es un análisis, dijéramos, de gabinete, entonces podemos empezar a decir, bueno, entonces estos son los datos que inciden, vamos a hacer una preparación de datos. Por ejemplo, si yo tengo un histórico de 5 o 10 años, probablemente eh, el entendimiento del dato aquí agarre, imagínense que tengo una organización que manejo 100 SKUs, 100 productos y tengo históricos de 5 años, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor en el entendimiento, pues agarro 5 SKUs y agarro un año para poder hacer ese entendimiento del dato. Aquí ya lo que hacemos es preparar los datos, ya que entendemos cuáles son los datos que tenemos que incidir, a lo mejor agarré 4 o bueno, 5 atributos de datos, pero entonces ya empiezo a generar reglas de armonización para separar los datos, pero de los 5 años de los 100 SKUs. Entonces es un proceso de armonización del dato. Una vez que yo hice ese entendimiento y tengo los datos correctos, podría seleccionar el modelo de estadístico o el modelo, el algoritmo matemático que le llamamos de Machine Learning para encontrar el modelo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y poder hacer una evaluación si el modelo está funcionando o no. Por ejemplo, volvemos al caso de los 5 años, ¿no? Probablemente estamos en el 2000, tenemos del 2015 al 2020 los datos de mis ventas, cómo se comportaron. Entonces yo preparo mi modelo y lo pruebo con datos y lo alimento con datos de 2015 hasta 2019 y 2020 lo dejo fuera de la ecuación. La evaluación lo que haría es prueba el algoritmo de que me predizca las ventas del 2020. Como ya sucedieron las ventas del 2020, sí puedo comparar si fue muy atinado el comportamiento predictivo contra lo que fue real del 2020. Y si me dice, oye, pues le pegaste al 96% de los SKUs en la distribución, en las tiendas, pues tú dices, este modelo es un modelo con este grado de confianza y entonces ya lo puedes estar implementando y entonces ya estar haciendo predicciones mucho más pues coherentes, ya sea por día, por mes, por año, dependiendo del modelo. Y un sexto paso, pues es tenemos que tener pues ciertos indicadores que me esté midiendo pues la asertividad del modelo, porque llega un momento en que a lo mejor el modelo pues empieza a perder grados de asertividad y entonces tenemos que hacer o cambiamos el algoritmo o le alimentamos más datos, dijéramos los datos del último año, para que pueda mejorar la predicción. El ejemplo ahorita es el tema del COVID. Probablemente ningún algoritmo podía haber predecido la caída de la demanda o el aumento, en el caso, por ejemplo, de empresas de logística. Y entonces el modelo pues ya no predijo bien, pero pues ya tenemos los datos del 2020, los metemos al modelo y entonces ya me hace una mejor predicción para el 2021, ¿no? Eh, Eso sería un tema. Los retos de estos proyectos, yo creo que el principal es este de aquí abajo que a lo mejor pusimos, bueno, estos son retos técnicos, ¿no? Que los datos existen, que tengan calidad. El otro es que tengamos claro como negocio para qué queremos los datos. Luego nos cuesta mucho trabajo justificar la rentabilidad de estos proyectos porque el, el simple hecho de quiero ver
¿qué puedo hacer con mis datos? Pues no es suficiente. Más bien tengo un problema de negocio que al menos hoy en día con la información que tengo y con las cuestiones que están sucediendo, por ejemplo, la pandemia y muchas cosas, yo no tengo un buen control de inventarios o ciertas sucursales no tienen la rentabilidad que yo quise. Y entonces ahí es donde nosotros podríamos empezar a focalizar, a ver qué datos tienes y si de ahí podemos crear un caso de negocio que les genere un impacto alto al negocio, ¿no? Ya lo demás tiene que ver con la tecnología, con que exista el presupuesto, pero esto depende de tener, un caso de negocio sólido. Entonces, teniendo datos y teniendo un caso de negocio sólido, lo demás es una cuestión pues de trabajar en el proyecto, pero tiene bastante viabilidad de salir adelante, ¿no? Les voy a poner un par de ejemplos de cómo podríamos estar trabajando este proceso, ¿no? De cómo se manejan estos. El tradicional, pues, es vamos a ver uno de equipos, cómo se comporta. Lo que hacemos nosotros en esta primera fase de entendimiento de los datos, imagínense que yo tengo una máquina que tiene pues códigos en la máquina de fallo a través de un sensor o a través de algo y entonces tengo pues que fue un cortocircuito, un sistema de control, pues que se quedó el motor sin velocidad, que exceso de velocidad, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros es tomamos toda la información que tuvimos de esos sensores con respecto a las fallas y este proceso de entendimiento de los datos lo metemos con ciertas herramientas que les digo, este es el tema de entendimiento y entonces me genera aquí, se le llama clasificación o catalogación de los datos. Lo que hace es segmentarlo el comportamiento de los datos. Entonces, todo lo que estuvo en azul tiene un comportamiento muy similar en cuanto a la falla. Entonces, por ejemplo, todos estos puntitos rojos tienen comportamientos similares, los amarillos tienen comportamientos similares y los verdes tienen comportamientos similares. Entonces, lo que hace esto es encuentra patrones. Entonces, hay cosas que tú empiezas a encontrar de decir, mira, cuando baja el motor, la velocidad del motor y la energía eléctrica tuvo una variación, pues todos estos se comportaron de esto, tuvieron estas mismas combinaciones y tuvieron ese comportamiento de falla. Aquí lo interesante es que sin saber el experto de cómo funciona el equipo, pues podemos empezar a encontrar las correlaciones. Y luego aquí lo que sacamos es, bueno, la probabilidad de que tengamos por ejemplo, en una suspensión de que se apague la máquina o que se tenga una falla reactiva, pues es el 85% si caes en el F0. Entonces cuando tú tienes estas variables en estos comportamientos, la combinación de cierto comportamiento, por ejemplo, me puede dar todo lo azul, pues es una F0, ¿no? Entonces, si hubo un problema de vibración, de nivel de aceite y de velocidad del rotor, pues te va a dar una falla 0. Pero si tú tienes una falla de velocidad de motor, nivel de aceite y pues tienes un 5% de probabilidades de que el equipo se pare, ¿no? Entonces, aquí me permite estar monitoreando comportamientos de que si yo ya tengo incidencias en 2, 3 variables, pues puedo predecir que en un lapso de X tiempo ese equipo va a fallar. Entonces, ya metimos, fíjense, datos de tipo de fallas, datos de los sensores, más datos creamos los datos de las probabilidades. Entonces, esas correlaciones me permiten hacer ese tipo de diagnósticos. Por tiempo, me voy a ir déjenme ver aquí, no sé por qué. Bueno, este caso es de, uno, por ejemplo, este me gusta mucho porque es de un call center de seguros, ¿no? Tradicionalmente, una empresa de seguros, yo tengo que renovar mis productos, mis pólizas cada año, y entonces vamos a poner un caso hipotético que yo tuviera 10,000 pólizas. Entonces, lo tradicional es que esas 10,000 pólizas en un call center, pues yo les tuviera que hablar a esos 10,000 clientes para recordar que se les va a vencer su compra y tratar de hacer la renovación.
entonces tendría que estar haciendo, si fueran 10 clientes por 10 llamadas, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero cada cliente a lo mejor tengo que hacer 3 o 4 llamadas para tener una llamada efectiva, y entonces empiezas a calcular el número de agentes y del tamaño del call center que tengo que hacer para mi campaña de renovación. Incluso podría calcular el número de agentes que necesito al mes. Y a la hora de empezar a entender los datos, pues yo tengo, ¿se acuerdan estos datos que les dije que un analista previamente veía cuáles son los datos que incidían? Antes de poder hacer este modelo analítico, pues ellos lo único que tenían eran el dato de el dato de fecha de renovación. Eso era lo único que necesitaban para poder hacer las llamadas. Acá a través de un análisis se determina que las variables que inciden si el cliente renueva o no renueva tiene que ver con antigüedad, con número de siniestros, fecha de siniestro, número de llamadas que ha hecho, las pólizas contratadas, los productos, qué bien asegurado tiene, la edad de pendientes, origen de contratación y forma de pago. Y después de esa agrupación que hicimos de clasificación, quedan como 4 grandes segmentos de los clientes en temas de comportamientos. Hay clientes que son tan apegados a la marca o al producto que de todas maneras van a comprar. Entonces, le llames o no les llamas, de todas maneras te van a comprar. Quieres, por ejemplo, todos los que tienen un crédito automotriz, pues de todas maneras la póliza ya venía, se renueva automáticamente con el crédito, ¿no? O pues son clientes que tienen 3 productos asociados y entonces son muy leales a la marca. Entonces, detectamos esos comportamientos basados en estos datos y dice, este cliente te va a comprar, le llames o no le llames. Este cliente, no lo molestes porque acaba de tener un siniestro y se quejó. Y si le recuerdas de que se le viene la renovación de la póliza, pues se va a acordar de que probablemente pues está enojado contigo y va a buscar renovar una alternativa con otra aseguradora. Entonces te conviene casi marcarle en la misma semana de su fecha de renovación para que pues no le des tiempo de reaccionar y que pues te renueve porque ya no tuvo tiempo de evaluar otras probabilidades. Estos de causa perdida, pues son aquellos clientes de que aunque les llames y le estés insistiendo, no te van a comprar. Probablemente tuvieron una mala experiencia con el cliente, con alguna póliza, por el tipo de edad, cómo lo pagaron, si fueron clientes que a lo mejor tuvieron moras en el pagado de la póliza. Hay ciertos comportamientos que te puede generar estos, y aunque les llames, no. Y hay un tercer grupo, un cuarto grupo que te va a decir, estos sí son influenciables porque en la medida en que tú les llames, pues puedes incidir en una labor de ventas para convencerlos de la renovación. Entonces, en vez de estar haciendo un proceso perdón, un proceso de llamarle probablemente a las 10,000 pólizas y de a 3 llamadas por póliza, que se traducirían en 30,000 llamadas, pues decían, oye, nada más le tienes que comprar a los influenciables y probablemente a los de no molestar en una etapa ya muy cercana. Entonces, a lo mejor me ahorré el 50, el 60% de las llamadas. Y entonces eso reduce mi costo, me hace más productiva la operación. Y esto funciona mucho en aseguradoras, en call centers, en pólizas de gastos médicos, pero también se puede aplicar a otros tipos de casos de uso, ¿no? Digo, hay varios ahí me estoy peleando ahí con mi máquina, pero déjenme ver aquí. Bueno, le decía, esto es los ejemplos que tengo. Había otros de planeación de la demanda, etcétera, pero ya por falta de tiempo me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas, y en la medida que pueda, pues se las contesto, y si no, se las queda de ver, pero se las mandaría posteriormente. No sé si podamos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Sí, abrimos la sesión, estamos atendiendo las preguntas que lleguen por el chat o también recuerden que pueden levantar la mano, quieren participar de alguna otra forma. Damos unos minutos.
Bien, creo que no tenemos preguntas. No sé si quieras agregar algo más sobre recomendaciones o mejores prácticas para continuar con su jornada de Excel Analítica Predictiva, Héctor. Pues la idea de esta plática era darles un overview de cómo podemos hacer una maduración. Yo los invitaría a que, pues dependiendo del rol que estén jugando en la organización, detectaran si en algún punto ustedes tienen pues áreas de oportunidad en el tema de pues que les cuesta mucho trabajo en tema de oportunidad generar pues reportes eficientes o tomas de decisiones eficientes y en vez de estar pues invirtiendo en meter gente a estar parchando la información, etcétera, pues lo retemos a que podamos automatizar ese proceso de ingesta y de calidad de información. Realmente son proyectos que no tienen, pueden tener impactos muy grandes hacia el negocio y desde el punto de vista eh, del reto tecnológico y económico no son tan complejos con las tecnologías que ya existen. Y esto les va a dar pauta para madurar a estos proyectos ya de modelos predictivos. Y los que ya tienen intenciones de ver los modelos predictivos, detectar bien los casos de uso, cuál es el problema de negocio de hoy que quieren mejorar y que no pueden mejorar por N cantidad, ¿no? de situaciones. Y entonces acercarse con una organización que tenga esta expertise para, al menos en esta primera asesoría, pues determinar si los datos que tienen podrían mejorar los modelos y con qué grados de asertividad. Armar un caso de uso de estos podría llevar a lo mejor 30 días y es una inversión que se puede hacer para entender si mis datos están listos o no. Y pero hacia allá va el mercado, hacia allá van las tendencias y el que no esté ahí probablemente pues podamos tener impactos en temas de competitividad porque alguien ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar. Y pues muchas gracias. Ahí está mi correo. Supongo que después les vamos a hacer llegar la liga con la presentación o la grabación. Y pues muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan un buen día. Hasta luego.